Gracias por darle clic a este video, así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso pan de guineo o pan de banana o banana bread como tú lo conozcas. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso y los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tengo mi harina de todo uso que vamos a utilizar. Tengo 3 bananas o 3 guineos, como tú lo conozcas en tu país o de donde no estés viendo. Aquí tengo también nuestra azúcar crema o nuestra azúcar brown que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también mantequilla que previamente la vamos a colocar en el microondas para derretir. Tengo 2 huevos, vamos a utilizar sal, vamos a utilizar vainilla y vamos a utilizar bicarbonato. Siempre recordarte que debajo del video, ahí en la descripción, siempre te dejo detalladamente de esta y de toda la receta los ingredientes para que no se te vaya a escapar uno, así que siempre antes de terminar el video siempre verifica la cajita de información. Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a machacar muy bien nuestros plátanos, nuestra banana, como si fuéramos a hacer un puré. No es necesario machacar todo si solamente lo vamos a utilizar, porque en este caso no lo vamos a hacer a mano, simplemente lo vamos a hacer con nuestra batidora, así que no es necesario machacarlo tanto. Aquí, como tú puedes ver, tengo mi harina. Lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar la sal y voy a colocar el bicarbonato y vamos a mezclar un poquito, así que vamos a hacerlo por etapa y por parte, lo sólido con lo líquido independientemente, para entonces luego mezclarlo todo junto. Pero en este caso hagamos este paso por adelantado. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando. Aquí, como tú puedes ver, ya tenemos nuestro puré de nuestra banana. Vamos a colocar aquí nuestro azúcar, vamos a colocar nuestra vainilla y esto lo vamos a hacer, como te dije, en la batidora. Así que inmediatamente vamos a colocar aquí la mantequilla que ya le he pasado por el microondas en 15 minutos de intervalo, luego hasta que tú veas que se haga derretido. Así que mucho cuidado para que no se te vaya a botar en el microondas. Simplemente le pones 2 segundos, 3 segundos y ya tú vas a ver que inmediatamente va a empezar a derretir. Así que en momento vamos a empezar a batir aquí con nuestra batidora de mano, porque en este caso lo vamos a hacer con esta batidora de mano. Si tú no tienes batidora de mano, simplemente lo puedes hacer manual y fácilmente te va a quedar también. Y luego de que vamos a integrar estos ingredientes, vamos a ir pasitos a pasito, así que no te me desesperes, porque esto lo vamos a hacer poquito a poquito, pero el resultado yo sé que a ti te va a encantar. Así que inmediatamente aquí lo que vamos a empezar es agregar la harina. En este caso te recomiendo agregarla en 2 partes para que no empiece a volar la harina por toda tu casa. Empieza simplemente agregándose un poquito, movemos ahí, como tú puedes ver, lentamente, porque a la hora de prender la batidora, si deja la harina así, te aseguro que vas a tener que limpiar bastante. Así que mezcla ahí poquito a poquito, suavemente. Entonces ya después que haya mezclado esta parte, que casi tú veas que tu harina se haga desaparecida, vamos a ir integrando poquito a poquito la otra parte. Me ayudo aquí con la espátula, como tú puedes ver, y así vamos a seguir aquí mezclando todos nuestros ingredientes y nuestra harina. Así que no te desesperes, porque quise compartir con todos ustedes la forma en que realicé este súper delicioso banana bread o pan de banana, como tú lo conozcas, o pan de guineo. Así que déjame ahí un comentario cómo tú conoces este delicioso postre y si lo has experimentado o lo has hecho. Así que en este caso, como tú puedes ver aquí, me fui ayudando un poco de la espátula para entonces luego prender la batidora para que la harina no me saliera volando por todos los lados, porque ya tengo experiencia que me ha pasado. Así que en este punto vamos a batir, a batir, a batir. No importa lo que tú vaya batiendo, perdón, porque en este caso lo que queremos es que todo se vaya unificando. Ya en este punto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestros huevos y seguimos mezclando, mezclando, mezclando hasta que tú veas que todo esté sumamente bien mezclado. Y mientras voy mezclando, quiero darte las gracias si eres lo que está siempre aquí pendiente de mi video. Y si estás viendo este video por primera vez, quiero recordarte que si no te has suscrito, te vas a perder de todas las recetas que estamos compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Así que en este punto mezclamos hasta que todo esté bien unificado. Y ya después que hemos mezclado bastante bien, ya casi estamos comiendo de este delicioso pan. Así que ayúdate aquí con un poquito de aceite o mantequilla para que no se te vaya a pegar en tu molde que vamos a colocar en el horno. Así que ya en este punto te recomiendo que ya tu horno esté previamente calentado a 350 grados, porque esto lo vamos a llevar al horno por aproximadamente 50 a 60 minutos. Vamos a colocarlo en el horno. Así que en este punto te recomiendo que tenga paciencia para que no se te vaya
vaya a quemar en el horno y así te vaya quedando sumamente delicioso. Ya tu horno debe estar caliente, así que en este punto trata de que quede un poquito uniforme, da unos movimientos y ya entonces estamos listos para colocar nuestro delicioso pan al horno a 350 grados por 50 a 60 minutos. El tiempo pasa rápido, así que te recomiendo utilizar un reloj o ve verificando. Y ya en este punto casi estamos comiendo nuestro delicioso pan. Y ya pasó el tiempo y mira cómo ha quedado. Esto está con un olor que aquí está para comérselo todo. Y así ha quedado este súper delicioso pan de guineo, pan de banana o banana bread, como tú lo conozcas. No te asustes por lo craqueado que se ve, que eso es normal y eso es lo que le da a este delicioso pan, esta textura sumamente delicioso. Así que te voy a mostrar aquí cómo ha quedado. Te recomiendo la temperatura. Si lo deja más tiempo, va a quedar un poquito más crujiente, un poquito más durito. Así que ahí será entonces a tu gusto ya inmediatamente que tú lo coloques en el horno. Le introduces un palillo ya que tú veas que te salga casi limpio. Ya tu pan estará sumamente delicioso para retirar del horno. Así como tú puedes ver aquí, me lo dejé 60 minutos, alrededor de una hora. Si tú quieres dejarlo un poquito menos, pues ya aquí tú ves el resultado que a mí me quedó. Así que tú puedes ver aquí cómo ha quedado este súper delicioso pan de guineo que quise compartir con todos ustedes. Así que aquí mire el resultado. Espero que te guste. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta. Así que espero que les sigan gustando estas y todas las demás que vamos a estar haciendo aquí en el canal. Mira lo que ha quedado esta. A mí me gustó la textura de este pan porque yo lo dejé un poquito más, considero, y me ha quedado un poquito como más crujiente a los bordes. Si tú lo quieres dejar un poquito menos, pues te va a quedar un poquito más suave. Recuerda que cada receta va a variar bastante, así que voy a tratar de compartirle aquí en el canal varias recetas y varias formas que podemos hacer este mismo pan, pero con varias recetas para que tengamos diferentes resultados. Así que suscríbete al canal porque estaré compartiendo aquí varias recetas de este mismo pan, pero con resultados diferentes para que entonces tú elijas cuál tú prefieres hacer. Así que este por lo menos me ha quedado perfecto y bien crujiente, que a mí me encantó el resultado. Así que te digo, suscríbete para que no te pierdas las demás recetas que estaremos compartiendo aquí. Espero que esta receta te haya gustado. Recuerda que trato de compartir cada receta que a mí me considero que le van a gustar a ustedes a mi forma. Así que nada, espero que te haya gustado y nos veremos en otro próximo video. Esto estaba delicioso con un juguito, con un cafecito, con lo que tú prefieras. Lo puedes hacer y disfrutarlo. Así que déjame ahí un comentario qué te ha parecido esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye. Delicioso, rico. Bye.